Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ahora estoy free. Hoy vamos a revivir viejos tiempos. No salgo hace tiempo. Buen día, buen día. Seguimos iterando y sobre la mente, un tema que vino justo ayer. Fui a pagar los impuestos y hablando con la mujer que estaba cobrando, salió el tema de la pandemia. De cómo habíamos vivido la pandemia, bueno, cómo las cosas habían cambiado. Yo la pandemia la viví en Perú, o al menos el núcleo de de la pandemia o la cuarentena. Y bueno, fue bastante distinto un poco a lo de acá Uruguay. Y eso me retrotrajo a los antivacunas, y cómo funciona la mente, ¿no? Hace unos meses, ponele que tres, una cosa así, eh, pude discutir o intentar discutir con antivacunas genuinos, ¿no? El movimiento antivacuna viene desde hace años, pero una cosa es leerlo, ver las cosas que dice, y otra cosa es ver gente fervientemente adhiriendo al movimiento y digamos que discutiendo sus argumentos, ¿no? A mí me parece una lástima terrible el movimiento antivacuna, porque yo creo que realmente hace daño, ¿no? Y ha hecho un daño considerable, pero el problema es que, o sea, ¿cómo frenarlo, no? Yo creo que hubo un error de las autoridades, eh, no sé en todo el mundo, ¿no? No sé en todo pero por lo que pude ver y por lo que pude este, pispear, yo creo que en todos lados como que se cometieron errores de mucho tipo y no se supo encauzar todo lo que es eso. Eh, yo creo que en general el movimiento antivacuna lo que hace es accionar ciertos miedos de la gente. Mucha gente tiene ciertas sensaciones de inseguridad, de paranoia, de que te están cagando. Pasan muchas cosas y el movimiento antivacuna como que se apoya en estos sentimientos y los encausa, les da un marco teórico y les da un sentido por el cual luchar. Entonces la gente eh, se siente parte, ¿no? Porque calza con, digamos, con un estado de su mente y les da un propósito, les da algo para encauzar todo lo que es eh, la sensación que tienen y bueno, pasan las cosas que pasan. En el, o sea, en el, quizás como en la línea argumental de los antivacunas, si se quiere, el Uruguay es de alguna forma la prueba viviente o sea, de los errores conceptuales, pero como el miedo, como y a veces quizás, o sea, ¿cómo se llama esto? Se activa el honor, si se quiere, o formar parte de o sea, tener un propósito, un sentido de la vida, que puede ser luchar o algo que antes, o sea, capaz que la vida es insípida con un montón de sensaciones, pero cuando formás parte de algo más grande y tenés un propósito, el cual crees que es justo, ¡pumba! Se activa, ¿no? Y el Uruguay, es raro que sea en el Uruguay porque el Uruguay es la prueba viviente, porque acá todos estamos vacunados. O sea, a nivel de la escuela es obligatorio darse al menos tres vacunas. No me acuerdo cuántas son exactas, pero creo que era, o sea, la BCG, la triple viral y la polio.
todos tenemos una marca acá en general. Y si las vacunas produjeran autismo, por ejemplo, el Uruguay tendría que tener porcentajes más altos de autismo que los de todo el mundo, porque acá la vacunación es obligatoria al 100% en todas las escuelas. Estamos todos vacunados. Si las vacunas produjesen algo o algún cosa, o sea, acá en el Uruguay se tendría que ver. Eh, lo puedes pensar acá luego como hay teorías que dicen que, por ejemplo, que las torres celulares traen cáncer. Y también es fácil de comprobar, porque si realmente eso pasara, torres celulares hay por todos lados en el mundo, por todos lados. Y bueno, tendría que explotar, ¿no? O sea, tendría que haber un aumento considerable y significativo de los casos, porque si eso es cierto, eso tendría que pasar. Bueno, el caso del Uruguay no pasa, ¿no? No hay porcentajes ni de enfermedades ni de autismo diferentes, ¿no? O sea, como que tenés la prueba eh, muy tangible acá de que eso no es cierto. El, el lado de, por ejemplo, que, no, no, yo me vacuno con las vacunas viejas porque están probadas. ¿No? Estas son nuevas, no están probadas, te puede dar algo, o sea, pero déjalo. También como que hay un problema en el razonamiento que no cierra, ¿no? Porque, o sea, pensarlo en el caso de los autos. Eh, un Fiat Uno, un Volkswagen Gol, no sé, un escarabajo, ¿no? O sea, autos que tienen a esta altura casi, no sé, 100 años, 80, 70, no sé de qué años son, pero ese es un auto viejo y probado, ¿no? Si te dan a elegir entre ese y un Mercedes último modelo, o sea, vos no agarrás el Mercedes, un Tesla, que capaz que o sea, un Tesla, un Mercedes último modelo, ¿no sería mejor que un auto del 50? Sí, ¿no? Porque en general, o sea, no es que haya sido hecho ahora, sino que hay toda una continuidad en el estudio o sea, son productos que se iteran, ¿no? O sea, se larga un año, se prueban, después se mejoran, en la siguiente iteración es un poquito mejor, en la siguiente iteración un poquito mejor, pero hay una continuidad en la producción y en el desarrollo del producto. Bueno, lo mismo con las vacunas, ¿no? O sea, las vacunas empezaron con Pasteur. Con Pasteur en el... No me acuerdo qué año. Hay que googlearlo, pero ponele 100, 80, no sé. Años que, o sea, que Pasteur descubrió las primeras vacunas. Y de ahí se fue iterando y se fue desarrollando. O sea, primero estaban las vacunas que eran bacterias atontadas por calor. Después se fue desarrollando hasta que se llegó a las actuales vacunas. No, pero es un desarrollo de un producto que lleva 80 años estudiándose, ¿no? Y cada paso siguiente es mejor que el anterior. ¿Sí? O sea, no es que, uy, y las vacunas actuales, las de mRNA y cosas, o sea, es la siguiente iteración, ¿no? O sea, es todo lo que se sabe antes con una cosa nueva para obtener un resultado mejor. Y los números, o sea, si se considera, o sea, si acá se dan las vacunas que tienen un 60, 50, 60% de efectividad y tienen unos, o sea, como todo tiene contraindicaciones y que si en una población lo suficientemente grande se van a ver, ese razonamiento no se hace, ¿no? No se ve, o sea, que como la continuidad, simplemente, o sea, que en el esquema mental, como se visualiza, es que está, alguien cayó con la vacuna, esto vamos a probarlo, no sé, no, eh, y es análogo al de los autos, pero, o sea, ese razonamiento no se hace. O sea, todo el mundo en general te acepta que un auto, un Tesla es mejor que un Fiat Uno, ¿no? Y que es preferible, o sea, tomar, pero, o sea, el Tesla lo hicieron hace 5 años. O sea, no tiene el mismo rodaje que un auto probado así.
Y lo mismo pasa con las vacunas, ¿no? Y cómo eso no, ese razonamiento, por un lado no se ha sabido explicar, me parece, por el lado de las autoridades, pero por otro lado, oh, el miedo y la paranoia es tan grande que le gana el miedo, la rabia, esas sensaciones se canalizan por ahí y se siguen, o sea, es sumamente irracional. Y la gente que encuentra un sentido en eso, o sea, luchemos por esto, ¿no? O sea, vayamos hacia aquí porque es no sé, es la forma. Y bueno, todo eso ha engendrado mucho daño, ¿no? Porque, o sea, las vacunas lo único que hacían era ponerte en mejor condición para pelear contra el virus, ¿no? Es como una gimnasia del sistema inmunológico. Vos te das la vacuna y tu sistema inmunológico empieza a entrenar para cuando se encuentre el virus. La política de la pandemia era aguantar lo más posible hasta que se desarrolle una vacuna y se aumente la capacidad de atención del sistema sanitario, porque, o sea, el sistema sanitario de todos los países funciona con un porcentaje, ¿no? O sea, de enfermedades. O sea, está pensado para atender, o sea, tanto porcentaje. Si eso se desborda, o sea, no hay tutía. Y, y bueno, eso es como que era la pandemia. Se volvió tan difícil controlarlo que también desde muchos gobiernos se recurrió a la paranoia, se recurrió al miedo, o sea, los mensajes que se recibían eran, o sea, que te vas a morir, o sea, que cuidado con la peste, o sea, y entre todo ese bombardeo que no estaba bien, el movimiento calzó, y calzó hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta lugares que yo nunca pensé, o sea, yo escuché gente dudando de las vacunas, porque también, o sea, les tocan a los hijos, ¿no? O sea, vos decís, o sea, si esto le puede hacer un daño a mi hijo vale más que nada todas las cosas y yo por mi hijo hago lo que sea. Y si esto, o sea, les toca ese miedo, ¿no? Les toca esa fibra íntima y, y ta. O sea, se les activa esos mecanismos y dudan, ¿no? Porque yo escuché gente eh, educada formalmente, o sea, con cultura, con todo, dudando, ¿no? Si las vacunas valían la pena, ¿no? Todos se vacunaron con vacunas peores, con porcentajes peores, ¿no? Con porcentajes de efectividad peor y con porcentajes de efectos adversos más altos. Pero en este caso, como la duda estaba planteada, o sea, les hizo mella, ¿no? O sea, sin ser antivacuna, sin ser nada, ¿no? Pero, o sea, que eso, me digo, y en el fondo también es porque no se entiende qué hacían qué hacen y cómo funcionan las vacunas. Y cómo era el proceso o sea, que se iba a transitar para controlar la pandemia. Y bueno, o sea, hay por un lado fallas digamos que de las autoridades, que son las que tienen o sea, que son las encargadas de comunicar, pero por otro lado hay una falla personal también, ¿no? Porque, o sea, uno, o sea, tiene que tratar de pensar, de informarse, porque es una situación que le atañe a uno, ¿no? Para tomar, o sea, y tratar de tomar, o sea, las mejores decisiones. Y, y bueno, yo creo que el movimiento antivacunas y cómo hizo mella en
en todo el mundo, ¿no? Y capaz que el caso más icónico es Miami, me parece, o que yo conozca, si hay otros, no sé. En Miami se pusieron tercos, se pusieron, o sea, hicieron una cuestión de honor, de su libertad y de su cosa, se diferenciaron así, hicieron de lo antivacuna un elemento de diferenciación del resto de su colmena y se murieron como moscas. O sea, hasta hace poco estaban, o sea, estaban pidiendo ventiladores y respiradores a los otros estados porque se estaban muriendo como moscas. Estaban resaturados porque no se habían querido vacunar. Yo me acuerdo que hay un meme que decía cómo morir como un campesino medieval en el siglo XXI. Una cosa así. Está bueno y es cierto, ¿no? Pero ese es el problema, o sea, ese es el problema es un problema de la mente, ¿no? Es un problema, o sea, de dónde pones tú tu honor. Una vida sin honor es peor que una vida con honor. Yo creo que los honores, o sea, hay que respetarlos, ¿no? Porque es un pilar de tu vida, de tu psique, de tu personalidad, de tu alma, si se quiere, porque si tú no tienes honor, no puedes desarrollar ciertos sentimientos y no puedes. Pero también tienes que ser consciente de que tu honor puede estar mal puesto, ¿no? Y el honor tú lo puedes poner en donde quieras, porque es una construcción arbitraria, es una construcción histórica de tu sociedad, de tu cultura. Y tu honor te puede llevar a lugares que no son deseados, ¿no? Porque de alguna forma el honor son ciertos ideales que le dan sentido a tu vida, a tu existencia. Y, y es un conjunto de cosas, ¿no? Pero hay como que cosas que son más altas que eso. Y una de las cosas que en general te puede poner la vida o no, pero en general pasa, es que te das cuenta que de acuerdo a tu honor tú estás viviendo en una contradicción y que pueden haber valores más altos que tu honor te lo impiden llegar. Es como una prueba que te aparece en la vida. O sea, si sos capaz de reconstruir tu honor hacia una situación, hacia algo más elevado, hacia algo que, que construye, que produzca un mejor resultado para ti y para los demás. Y si te entercás como en Miami, o sea, miles y miles de muertos innecesariamente, ¿no? Totalmente innecesariamente. Capaz que, o sea, desde un punto de vista individual, como vos no los ves, como no están presentes. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo, el Daniel San, que justo me dijo, o sea, yo no creía nada en esto de la pandemia, y hasta que tuve que ir por un hospital, pero no sé qué, y vi los, los sacos negros, los cuerpos, ¿no? En los sacos de la morgue, todos, o sea, saturados, sacándolos para acá, para allá, por ahí, y se quedó helado y tal, y se le agarró el coso, o sea, pero desde un punto de vista o sea, desde un punto de vista individual, y sobre todo de gente que se siente oprimida de alguna forma, ¿no? Que se siente que no puede realizarse, realizar sus voluntades o sus deseos y, y ve que la causa de eso es, o sea, el sistema o la sociedad, que puede ser cierto, pero, o sea, una cosa es eso y otra cosa es cómo lo resolvés. Y en Miami, o sea, pasó eso. O sea, hicieron su bandera, hicieron su honor, o sea, encontraron su sentido de vida, se encontraron su identidad, encontraron cosas, y se posicionaron, o sea, en contra de las vacunas, en contra de todo, y se murieron miles y miles sin necesidad. Porque, o sea, todo, digamos que todas estas cosas eran, o sea, todas estas cosas, o sea, la pandemia pasaba y la humanidad iba a seguir sí o sí, ¿no? O sea, si la humanidad perdía un 10-15% de la población, en realidad no pasaba nada, ¿no? La humanidad seguía y ta. O sea, no iban a ver, o sea, ta.
pasó un evento y se murió un 15% de la gente, hasta si se muere la mitad de las personas de la humanidad, desde el punto de vista de la raza, no pasa nada. La raza sigue, después se reproducirá, si se llegará a un nuevo equilibrio, ¿no? Pero lo que se trataba de poner todas las cosas era de que se murieran las menos personas posibles. Y por meterse, o sea, por cómo funciona su psique y su, digamos que su razonamiento erróneo, si se quiere, eh, pasaron las cosas que pasaron y pasan. Este, y bueno, qué loco cómo funciona la mente, ¿no? Cómo, o sea, cómo ciertas cosas realmente priman sobre otras. Y cómo realmente todos, porque no es una cuestión de, no, sí, porque los antivacunas, manga de analfabetos, ignorantes, todos somos ignorantes en algún sentido, todos no sabemos de algo y todos tenemos limitaciones para pensar y todos pensamos mal. De alguna forma, en algún momento, o sea, lo que se trata es de equivocarse lo menos posible y tener, o sea, digamos que la actitud para poder decir, puta, yo estaba equivocado, yo pensaba que era esto, pero revolvé. Revolvé y me di cuenta, o sea, importa más eso, que es lo que te permite en el largo plazo acertarle, que lo otro, ¿no? O sea, que decir, no, yo en esto tenía razón y no. Y bueno, cómo funciona la mente, qué increíble, ¿no? Y cómo realmente estamos, o sea, nos queremos a nosotros racionales como sociedad, como toda cosa, tenemos baches por todos lados. Por todos lados tenemos baches, contradicciones, esquemas mentales, o sea, que sistemas mezclados. Pero, o sea, hay que tomar cuenta del problema para, o sea, tratar de buscar una solución. Y si no encontrar la solución, bueno, o sea, vivir con eso, minimizarlo, ¿no? Minimizar las consecuencias de nuestros problemas, pero ser consciente, ¿no? Aceptar, o sea, negarse y encerrarse y de- autoconvencernos de que somos crowd, de que gozo, no. O sea, no sirve. Lo podemos hacer, pero implica tropezar y tropezar y tropezar y tropezar y tropezar. Que yo creo que no es la idea. Y bueno, fue muy, ¿cómo se llama esto? No es esclarecedor. O sea, conocer realmente a fervientes antivacunas, ¿no? De ver cómo funciona qué es lo que piensan, o sea, las cosas que, o sea, los patrones que ven en su cabeza y cómo los relacionan cómo explican ellos la realidad. En el caso de las antivacunas es algo que es fácil verlo de que no es así, ¿no? O sea, de todas o sea, de todas las cosas. Pero hay otras cosas que no son tan claras y que pueden estar igual de mal. Y nos podemos rasgar las vestiduras pensándonos que, uff, qué loco, qué irracional que somos, qué oso, y nada que ver. Así que, bueno, eh, digamos que con este tema, feliz año nuevo, que o sea, que pase muy bien. El año nuevo es una oportunidad única en el año, porque marca un ciclo. Es totalmente arbitrario y psicológico, ¿no? Los Aymara tienen el año nuevo ¿cómo se llama esto? En el solsticio de invierno. Y para ellos empieza el año ahí, los chinos tienen otro año nuevo, los judíos tienen otro. No importa cuál. Importa, o sea, que hay un momento en el año en que todo, o sea, se para y se evalúa, ¿no? Se hace como un balance de todo lo que pasó, se evalúan las perspectivas
Y lo hace casi prácticamente toda la colmena, ¿no? O sea, hay que aprovechar esa sinergia, que todo el mundo se pone de buen humor, festeja, celebra, que, digamos, que estamos vivos, que, bueno, que seguimos adelante, esto no se acaba, queda mucha tela por cortar. Y, y bueno, aprovechar, vivir eso, o sea, disfrutar. Es un momento muy lindo en el año que toca ahora, ¿no? Así que bueno, muy feliz año nuevo, que pasen muy bien y seguiremos iterando.